oyente, esto no es una advertencia, es toda una declaración de intenciones. Estás a punto de escuchar a los 4 del patíbulo, que en breves instantes comenzarán a diseccionar en su particular mesa de operaciones a ese incauto libro, entrevista, documental que haya tenido la suerte de caer en sus manos. Pasarán por su bisturí sin anestesia de ningún tipo y nada aquí estará esterilizado. Esperamos que tu mente tampoco. Bienvenido al patíbulo. Muy buenas, querido oyente. Bienvenido a los 4 del patíbulo. Tengo que presentaros a mi compañero y amigo Alberto Ferreiro. Alberto Ferreiro es nuestro desfibrilador oficial de empresas y empresarios. Alberto, ¿cómo estás? Buenas, Juanqui, ¿cómo estamos? Muy bien, como siempre. Mentor de empresas, emprendedores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vas a contar algo interesante hoy, imagino. Fantástico, sí. Traigo aquí un gran libro y un gran autor para inspirar, que me gusta. Bien, me gusta si no serías admitido en el patíbulo. Exactamente. Bueno, pues tiro ahora para Ciudad de México yo, para presentar a nuestro gran amigo Fran Lira. Fran es gerente de ventas en PepsiCo y además es también empresario. ¿Cómo estamos, Fran? ¿Qué tal? Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Aquí todo en orden a este lado del charco y muy contento de estar aquí. Otra tertulia más con vosotros. Pero déjenme presentarles al cuarto integrante del patíbulo, que lo tenemos en la maravillosa ciudad de Burgos, nuestro ingeniero aeronáutico, que luego pasó a ser consultor de comercio exterior y ahora, por último, emprendiendo en el sector de hotelería. Álvaro, ¿cómo estás? Eso es. ¿Qué tal a todos? Eso es, efectivamente, pues muy bien, aquí ya desde el norte de España, que ya se han relajado un poco las temperaturas, que no estamos acostumbrados al calor, pero bueno, también yo quiero dar paso a nuestro cuarto integrante, a Juan Carlos Jiménez Aznar, abogado y profesor de oratoria en oratoriaparaemprendedores.com. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Alberto, ¿qué traemos para hoy? Pues hoy quiero traer la obra del doctor Miguel Ruiz, Los 4 acuerdos. Y bueno, a mí es un libro que llegó a mi vida en el año 2012, de la mano de una gran amiga y gran profesional del desarrollo personal, Ana Agra. Estuvimos trabajando juntos una temporada y bueno, de esto que en un momento dado me recomendó este libro. Y Los 4 acuerdos es ese tipo de obras que yo considero mágicas, porque creo que llegan a tu vida cuando ellas quieren, no cuando tú quieres. O sea, es de estos libros que se dejan leer cuando se dejan leer y llegan a tu vida y que te traen un gran mensaje como me sucedió a mí. Son de estos libros que cuando lo acabas de leer dices, ostras, pero ¿por qué demonios en vez de haberme llegado con 40 años este libro no me ha llegado a los 20 o a los 15, incluso a los 10? Yo, por ejemplo, es algo que recomendaría de traer a los sistemas educativos de todo el planeta. Estos 4 acuerdos, en este caso, que nos trae aquí el doctor Miguel Ruiz de Sabiduría Tolteca, y sobre todo porque van a tener la oportunidad, se tiene la oportunidad de con la juventud, incluso con los niños, de darles una vuelta a la domesticación, que nos hace referencia el doctor Miguel Ruiz. Y de alguna manera cómo poder imprimir en esas mentes aún y en esos discos de grabación totalmente vírgenes unos acuerdos que realmente yo soy consciente que pueden cambiar nuestras vidas totalmente. Aunque son 4 los acuerdos, hoy vamos a tratar de 2. En concreto, pues 2, que además la propia frase lo dice todo. Uno es no te tomes nada de manera personal y el segundo sería no hagas suposiciones. Yo antes, Alberto, de que pasemos a estos 2 interesantes acuerdos, me detendría un poco en eso de la domesticación de los niños que decías, ¿no? Porque aquí el autor hace algunas menciones importantes, no sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero cuanto menos puede darnos algún mensaje importante, como decían. Él nos dice que domesticamos a los niños como si fuera un perro, un gato o cualquier otro animal mediante el modelo de castigo y recompensa, ¿no? De esta manera, pues al final empezamos a fingir que éramos lo que no éramos con el único objetivo, digamos, de complacer a los demás y de ser lo bastante bueno para esas personas que nos están mirando, ¿no? Y ese miedo a ser rechazados
se convierte en el miedo a no ser lo bastante bueno y nos convertimos en una copia de las creencias de nuestra madre, nuestro padre, de la sociedad, de la religión incluso. Y yo creo que esto es bien interesante porque algo de cierto tiene, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, bueno, yo creo que al final está clarísimo que las circunstancias en las que naces y en las que creces influyen en tu manera de ser una vez adulto. Yo creo que eso, la cultura en la que vives, en la que naces, acaba integrándote muchísimos factores en tu modo de ser, ¿no? Esas cosas de vivir en sociedad, que está claro que muchas veces necesitas la aprobación de tus iguales o de tus familiares o de tus allegados o cercanos para sentirte bien. Cuando tú consigues la aprobación, normalmente te sientes mejor, pero conseguir esa aprobación muchas veces, al estar inmerso en determinada cultura, lleva a hacer cosas que van en contra de lo que te gustaría a ti o en contra de lo que sería sano. Entonces, este libro yo creo que nos ayuda un poco a diferenciar, oye, ¿cuáles son las ideas predeterminadas quizá de manera cultural que tenemos y si son las guías por las que nosotros queremos guiar nuestra vida? O si quizá alguna de nuestras ideas o acuerdos, como lo llama el autor, predeterminadas, que casi las tenemos integradas de serie por la cultura donde hemos crecido, pues quizá queremos cambiar alguna. Entonces, vamos a ver estos acuerdos del autor, aunque una cosa es decirlo y otra cosa es intentar aplicar estos acuerdos. Pero vamos a ello. Hay 4 acuerdos, ¿verdad, Alberto? Hay 4 acuerdos que Miguel Ruiz nos trae, ¿no? De la cultura tolteca, ¿verdad? Exactamente. Hay otros 2, que el primero sería sé implacable con tus palabras, y el cuarto, haz todo lo mejor que puedas. Hoy hemos traído sobre todo el segundo y el tercero, y sobre todo pues por quizás una de las cosas que quería resaltar de esta obra es cómo en 160 páginas se llega a traer de una manera súper sencilla, a traer tanta sabiduría. Y yo sé que en otros podcasts hemos hablado de esto, pero creo que es algo recurrente, pero por algún lado yo creo que también es conveniente volverlo a traerles. La pregunta es, ¿por qué un libro como este? ¿Por qué no está en las escuelas? ¿Por qué yo tengo que saber obras de Quevedo, que está muy bien, y del gran Miguel de Cervantes, que está muy bien? ¿Y por qué demonios los niños con 7, 8, 9 años que tienen una manera de comprender estas cosas mucho más sencillas que tenemos los adultos, por qué estas obras no llegan a las escuelas? Porque son súper sencillas de entender. Entonces la pregunta es, ¿resulta que hay una mano negra que no quiere que esto llegue? ¿O qué demonios pasa? ¿Pero quién está al mando del barco en los sistemas educativos mundiales? Porque después bueno, yo creo, Alberto, todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que al final esto es cuestión de formación del profesorado, porque estoy seguro que si la mayoría de profesores o estudiantes de magisterio que están dando clases a niños pequeños, si hubiesen leído este libro, es tan fácil intentar transmitir estas ideas que se las contarían en un par de días y las integrarían muchísimos niños y las entenderían. Pero claro, esto es que si ni siquiera lo conoce el formador, ¿cómo se las van a transmitir? Volvemos a la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con Alberto en que tiene que ser a edades tempranas porque es cuando se está formando la personalidad de cada uno. Pero realmente, sí veo complicado, y no veo una mano negra, Alberto, volvemos a lo mismo de otros podcasts, pero veo difícil que esto pueda llevarse a la práctica sin crear una controversia en la sociedad increíble. Imaginaros ponernos a hablar de 7, 8 años a los niños, un profesor de inteligencia emocional, lo que tardaría en chocar con las creencias de los padres y demás. Sería un inciso quiero hacer, Fran, un inciso porque no sé si los oyentes van a tener claro, no hemos presentado principalmente los acuerdos que nos expone el autor. Vamos a entrar quizá en alguno de ellos para que nos entienda el oyente de lo que hablamos, ¿no? Sí, perfecto. Pues vamos entonces con el segundo de ellos, que es no te tomes nada de manera personal. Y es algo que le pude explicar a mi hija cuando tenía 7 o 8 años, y es mucho más sencillo que lo entienda ella que una persona adulta. Es más, le dices normalmente que cuando 2 personas empiezan a discutir, si una de ellas no para, después llega el insulto, y si no para nadie, llegamos a la agresión. Pasa con personas y con países. Es increíble cómo un niño lo entiende y un adulto no es capaz de verlo
que ya tiene un programa totalmente enquistado, donde a través de su ego, de su personaje, es imposible entrar ahí. ¿Cómo lo veis vosotros? Al final, lo que dice este acuerdo es que no nos podemos tomar nada personalmente, porque realmente lo que te está diciendo la persona que tienes enfrente no es sobre ti, sino sobre él. No podemos pensar que nos está hablando a nosotros, porque lo que está saliendo de su boca, sus opiniones y sus pensamientos, realmente está hablando de él, o sea, de la persona que habla. Yo creo que en cierta manera tiene razón, pero pues esto es difícil, ¿no? Es complicado, porque pues al final, si no, nos llevaría a un punto donde no haríamos caso de nada de lo que nos están diciendo, ¿no? Y nos meteríamos en nuestra propia burbuja. ¿Qué opináis? Muy bueno, es muy Claro. bueno en este acuerdo, en el de no te tomes nada personalmente. Cuando el autor refiere, creo que ya lo hemos traído a colación, ¿no? En algún que otro programa, ¿no? Pero que nadie puede ofenderte sin tu permiso. Y que si tú, por cualquier motivo, te sientes ofendido por algo que te dice alguien, no es lo que te está diciendo ese alguien, sino es como tú te sientes, lo que te está diciendo este hombre, en función, o esta mujer, en función de cómo tú te sientes en ese momento, es lo que a ti te llega. De hecho, él Es se más, dice, Juanqui, sí. las heridas que te tocan, ¿no? Algo así. O sea, Efectivamente, sí, él hace un símil muy bueno y dice, está bien, Frank, que lo hayas dicho, porque dice, imaginemos la piel de un ser humano. La piel de un ser humano, si no tiene herida y está bien, a ti te tocan suavemente y tú sientes esa caricia, sientes en tu piel ese suave toque y no te ofende, sino que te agrada. Ahora imaginemos que por lo que sea, tú en esa piel tienes una herida, esa herida abierta, en carne viva. Si a ti ese mismo toque que antes te suponía una caricia pasa por esa herida abierta, en la misma piel te duele, pero no es la forma en que te tocan, es la forma en que tú tienes la piel en ese momento, o sea, una cosa más tuya de lo que te viene externo, igualmente que si estás quemado en la playa, ¿no? Recordemos esos días que echamos de playa o camiseta afuera y acabamos con los hombros quemados. Y un amigo viene, nos pone la mano sobre el hombro y decimos, joder, me quema, ¿no? En condiciones normales no nos daríamos cuenta, pero esto, extrapolándolo a las palabras o cualquier otra expresión, hay veces que unas mismas palabras, dependiendo del momento en el que nos encontremos, nos puede resultar como una alabanza o nos puede resultar directamente como ofensa. Entonces, claro, lo que dice el autor es, muchas veces, tal como te tomas tú las cosas, es un reflejo de cómo estás por dentro. No más del sujeto que te está diciendo algo, sino de cómo tú estás por dentro, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir con este acuerdo, ¿no? Sí, y bueno, al final yo creo que luego a la hora de llevar a la práctica todas estas ideas o decir no te tomes las cosas personalmente, a unas personas les resultará más difícil que a otras, pero creo que lo que hablábamos al principio de al menos presentar esto en clase, el profesor a los niños pequeños en el sistema educativo, simplemente el hacerles conscientes de, oye, no deberías, otra cosa es que no puedas o no lo consigas, pero al menos no deberías tomarte las cosas normalmente tan personalmente. Que tomen esa conciencia a los niños de eso, a muchos les ayudará a llegar a conseguirlo, porque yo sí que he visto, al menos en mi caso particular, mi círculo, es fácil identificar a quiénes se toman las cosas más personalmente que otras, y no sé si os pasará a vosotros igual, pero yo conozco gente que está clarísimo que lo que opinan los demás de ellos les afecta muchísimo más que a otros es que yo conozco gente que creo que es un extremo, que te dé soberanamente igual lo que opinan los otros de ti, al extremo puede ser hasta contraproducente, porque quizá hay familiares o amigos que te están diciendo algo que es una crítica constructiva y hay que tenerlo en cuenta, pero lo contrario es aún peor, el tomarte personalmente todo lo que te dicen pensando que es un ataque, y hay muchas personas que vamos, yo las identifico en mi círculo fácilmente quién se lo toma más a pecho y quién no. Hablando de círculos, sí. Álvaro, se me viene a la mente uno con esto que estamos hablando, el círculo de preocupación y el círculo de influencia, ¿no? de Steve Covey. Creo que en cierta manera está relacionado eso, de la manera que digamos, recibimos las noticias o recibimos las opiniones de los demás. Y además, tú hablabas del tema de los niños y dice aquí, yo recuerdo también, haciendo alusión a otro libro, lo que no te comas solo
Keith Ferrazzi. No sé si recordáis el ejemplo que él decía de cuando llamas a un cliente y no te contesta un mensaje o no te devuelve la llamada, no te lo tomes personalmente. O sea, no pienses que tiene nada en contra de ti, porque realmente lo que le puede estar pasando es algo a título personal a él que no puede atenderte en ese momento, pero no pienses que realmente tiene algo en contra de ti y que por eso no te puede estar dando respuesta. Yo creo que desde un punto de vista profesional también tiene mucho que aportarnos este libro. Yo, por ejemplo, si queréis, para cerrar este acuerdo, yo también tengo, me gustaría poner en común una reflexión, que es que cada vez, como somos conscientes del poder de nuestras palabras y de cuando manifestamos esto, de cómo la importancia que tiene, cómo lo comunicamos, a mí me ha pasado sobre todo muchas veces con clientes, que tú le quieres transmitir un mensaje, quieres hacerle una observación y en un momento dado te das cuenta de que estás intentando decirle lo que le quieres decir, pero no eres claro, para no ofenderlo. Y entonces te das cuenta que empiezas a jugar como le empiezas a intentar entrar por los lados. ¿Cuál es el problema? Que en un momento dado has perdido tu propia esencia. O sea, de alguna manera, como pensamos que no le queremos o no podemos hacerle daño al otro, también es que al final perdemos nuestra esencia y lo que perdemos es nuestro mensaje también, evidentemente. O sea, que esto tiene recorrido de ida y de vuelta, porque muchas veces, como somos conscientes del teórico daño que pueden hacer las palabras o de ser, y ahora creo que está muy en boga ahora, de ser siempre ahora políticamente correcto. Y eso al final hace que nuestros mensajes suenen muy robóticos y que pierdan mucha fuerza y que no lleguemos bien a las personas y que no comuniquemos bien por este mismo tema. ¿Nos estamos idiotizando, Alberto? Yo creo que el problema es que nos estamos volviendo increíble, o sea, políticamente demasiado correctos y sobre todo porque no es que nos estemos idiotizando. Yo creo que ahora lo que nos está pasando es que nos está absorbiendo nuestro personaje. Lo hemos hablado en otro podcast y creo que algún día tendremos la oportunidad de hablar del gran Eckhart Tolle, que a mí me encantará traerlo aquí, del poder de la hora, o el Dr. Hopkins. Y es verdad, y volvemos a entrar en la parte emocional y en la parte racional, y en el momento que las personas nos dejamos poseer por este personaje, por eso ese personaje sufre, lo que hablabais antes con lo de la piel. Por eso, ¿qué pasa? Que como no queremos herir o no queremos herir susceptibilidades o pensamos que manifestando lo que realmente creemos, pues podemos afectar a alguien o realmente nos pueden juzgar a nosotros, pues el problema es todo lo que nos estamos dejando por el camino. Por eso tenemos una sociedad ahora que tiende a ser mucho más superficial. Yo, Alberto, ahora que has hablado de esto de políticamente incorrecto, quería hacer una reflexión en relación a la corrección política y al acuerdo del que estamos hablando, de no tomarnos las cosas personalmente, que espero que no suene políticamente incorrecto. Simplemente hago esta reflexión porque es algo que he pensado muchas veces y al leer este libro me ha venido mi reflexión que hago desde hace muchos años. Igual estoy totalmente equivocado, pero aquí la voy a dejar, que es que al menos en mi experiencia personal, no sé la causa, ni el motivo, ni nada, tengo la percepción de que la mayoría o una gran mayoría de las personas que yo conozco que se toman las cosas más a pecho, y igual es algo, ya digo, de mi círculo solo y está sesgado, son mujeres. No sé si tiene algo que ver con que son más emocionales o algo. Sí, no quiero ser... Abrió la caja de Pandora. Claro, joder. No sé si vosotros tenéis esa misma percepción. No, por Dios... Mira, Luis Alberto de Cuenca tiene un poema muy bueno que empieza diciendo: sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Y seguir leyendo. Y o sea, eso quiere decir que vuestra experiencia no es la misma. ¿No creéis que conocéis una mayoría de las personas que se toman las cosas a pecho que son mujeres? No es vuestra experiencia. Yo creo que aquí faltaba una miembro del patíbulo. Sí, para el próximo lo traigo y entraremos. Pero más que cuestión de género, yo quiero decir, y creo que trae cuenta comentarlo, porque en el mismo libro de los 4 acuerdos se menciona, y es que es más que una cuestión de género, es una cuestión más de que tú te lo tomas como víctima, ¿verdad? Digo que esto, más que cuestión de género, es como víctima. Igual que conoceremos más mujeres que hombres, también conoceremos hombres que desde el papel de víctima le influya a esto de ser políticamente está clarísimo. incorrecto y se sienta ofendido. A ver qué os parece a vosotros. Es quien adopta el papel de víctima.
Yo creo que lo que pasa con las mujeres es que ellas de alguna manera comunican realmente, o sea, comunican esa parte que nosotros tenemos ahí un muro de piedra. Entonces las mujeres expresan entre ellas mismas, entre sus iguales, y a la hora de manifestar la parte emocional la expresan. Y es algo que a nosotros también, por lo que hablábamos antes, por el adiestramiento, pues los hombres, yo me acuerdo que a mí de pequeño me dijeron que los niños, los hombres no lloraban. Y es algo que, bueno, yo no sé si hoy se lo siguen diciendo a los niños, pero de alguna manera yo creo que es un tema de comunicación, de que las mujeres en este caso pues están más abiertas o comunican esto de una manera, no les cuesta hablar de esto, por ejemplo. Yo no creo que sea cuestión de género. Yo creo que es una cuestión de cómo te sientas tú mismo, ¿no? O sea, si tú te sientes bien, si tú te sientes con autoconfianza, con autoestima, lo proyectas al mundo, es mucho más complicado que alguien te pueda herir. Y yo no creo que tenga que ver con el género, más allá de la experiencia de Álvaro, sino más bien de la fortaleza interior que tenga uno mismo, ¿no? Ahora bien, puede que a lo mejor el género femenino sea más sensible a las cosas, pero eso en la sensibilidad... Claro, que yo no tengo la causa, o sea, que si eso es así, que no sé si estadísticamente se toman las cosas más a pecho las mujeres que los hombres, igual es solo mi experiencia anecdótica. Si eso es así, tampoco sabría la causa, si es porque son más emocionales o más sensibles, que no lo sé, o sea, no lo sé. Simplemente era como una observación que yo había hecho en mi experiencia anecdótica, en mi círculo. Alberto, ¿a ti te ponía la canción de Miguel Bosé de Los chicos no lloran? Y es mi vida, no puedo cambiar. Los chicos no lloran, no me la ponían. Que pelear, y es mi vida. ¿Te acuerdas? Sí, ¿verdad? No me la ponían, pero sí, totalmente. Pero sí que es verdad que son de estas palabras, lo que hablábamos antes, que se te quedan grabadas para siempre. Es más, muchos años después, la persona, que era un hombre, que me lo dijo, me reconoció que le había pesado haberme dicho esas palabras, porque yo tenía 4 años y en un momento dado pues había cogido una perrencha de niño y me dijo eso, y años más tarde, fíjate que él se daba cuenta de que le pesaron aquellas palabras porque dijo que le pesó habérmelo dicho. Y bueno, ¿qué os parece si le damos una vuelta a la tercera acuerdo en el tema de no hacer suposiciones, que además creo que va muy relacionado. Pegado muy relacionado. Sí. Claro. Sí. ¿Cuántas veces sí no hemos hecho suposiciones? ¿Quién puede decir que no ha hecho suposiciones? Y mira, una todo, cosa, un inciso aquí, tragedias? Alberto. Aquí sí que no es políticamente incorrecto decir esto. Creo que quizá hagan más suposiciones las mujeres. Tú quieres, Álvaro, tú hoy vienes... Álvaro, a chapar esto. Álvaro. A ver, Álvaro. Vamos a hablar, vamos a ser implacables con nuestras palabras. Sí. El primer acuerdo es ese. Pero ya que estamos en el patíbulo y abrimos en canal a los autores de estos libros, abramos en canal a nuestro componente del patíbulo, Álvaro. ¿Qué te pasa con las mujeres? Cuéntanos. No me pasa nada, nada. No, pero sí, cuéntanos una experiencia que te lleve a hacer las afirmaciones que estás haciendo. Venga. No, simplemente que creo que es obvio que el tercer acuerdo, el de no hagas suposiciones, está relacionadísimo con el no te tomes las cosas personalmente. Creo que las personas que hacen muchas suposiciones e imaginan por qué me habrá dicho esta persona esto, por qué tal, acaban tomándose las cosas personalmente. Creo que es cierto que esto está relacionado, ¿o no? Yo creo que no es que ellas hagan más suposiciones, es que lo expresan. O sea, los hombres, yo estoy convencido de que también hacemos muchas suposiciones, lo que pasa es que no lo manifestamos. Somos como de alguna manera más reservados. Nuestro cerebro es el mismo. Bueno, ahora, es verdad que emocionalmente... Sí, lo bueno es que parece ser que tienen muchas más conexiones neuronales las mujeres, parece ser. Pero emocionalmente sí es verdad que tienen un punto en el que, claro, nosotros muchas veces somos mucho más simples, ¿no? Estamos entrando a lo mejor en un terreno que tiene base científica, claro, y que tiene su base científica, y aquí lo estamos debatiendo abiertamente. Pero sí es verdad que esto de no hagas suposiciones, igual que la mente de una mujer, la de un hombre, va a la misma velocidad y constantemente, salvo que tú tengas un control de tu mente
que la meditación y la práctica te ha dado, tú constantemente estás imaginando y estás suponiendo cosas. La mente va más allá, salvo... Claro, sí, de hecho yo creo que... Es el poder de la conciencia, ¿no, Álvaro? Es el poder de la conciencia. Yo creo que los hombres y las mujeres por ejemplo, en este acuerdo estamos igualados en el de hacer suposiciones. No creo que vaya más en el género. Sí es cierto que a la hora de expresarlo, puede ser que las mujeres lo expresen más abiertamente, las suposiciones que ellas van imaginando, van pensando. Y a la larga, o a medio plazo, esto viene mucho mejor porque el mismo autor te explica dentro de este acuerdo que la clave para no hacer suposiciones, para integrar este acuerdo, es la comunicación. Una comunicación real, hacer preguntas, exactamente. Y si nosotros somos más cerrados de mente, puede ser que estas suposiciones aniden en nuestra mente y si no lo dejamos salir, se queden ahí integrados, echen raíces y se queden. Sin embargo, si tú lo expresas o si tú lo refieres a tu interlocutor con el que está haciendo esa suposición, si lo expresas, le das la oportunidad al otro de explicarse. Se trata de una cuestión de comunicación, por tanto, cuanto más expresión haya, mejor. No sé cómo lo veis vosotros. Suena fácil, Juanqui, suena fácil, no, pero... sí, por supuesto, pero... Yo os hago, o sea, para que os mojéis, ¿cuál os parece más sencillo, desde vuestro punto de vista, poder llevarlo a cabo, de los dos que estamos comentando? ¿El no hagas suposiciones o el no te tomes nada personalmente? Para mí, personalmente, es más fácil el no te tomes las cosas personalmente, porque suponer al final, a veces haces tus teorías y ¿por qué no me habrá contestado? ¿Por qué no habrá hecho esto? El otro, a mí, personalmente, es más fácil no tomarme las cosas personalmente. Yo las suposiciones lo considero que es más difícil de hacer, sobre todo por las programaciones que ya tenemos. Quiero decir, además de una manera inconsciente. Yo, por ejemplo, pues he probado muchas veces simplemente el tema de meditar, que es simplemente parar el parloteo de la mente, que es básicamente eso. Las suposiciones entran por ahí. Y lo difícil que nos puede, qué difícil es. Y tienes que parar y otra vez parar. Es un adiestramiento que hay que hacer. Entonces creo que lo de no hacer suposiciones cuesta más desprogramar ese automático que nos sale. Yo lo considero así, que es más difícil no hacer suposiciones. Yo también pienso que es más difícil, solo que la respuesta o la solución está más a nuestro alcance, porque se trata de comunicar con eficacia. Se trata de comunicar con eficacia. Además, yo por mi profesión como abogado me doy cuenta que la mayoría de controversias, la mayoría de problemas, es una falta de comunicación. Es una falta de comunicación, son malas interpretaciones, son suposiciones. Y Stephen Covey, que ya lo hemos traído aquí más de una vez, tenía una frase muy buena respecto a esto, que él reflejaba, ve a la gente a la vista de sus intenciones y no de sus acciones. ¿Me explico? Es que muchas veces lo que nos llega es como lo que hacen o lo que nos dicen, pero no sabemos leer entre líneas. Stephen Covey dice, intenta ver a las personas a la luz de sus intenciones más que de sus acciones, que es lo que te lleva. Y es lo que decía del acuerdo anterior, que muchas veces lo que interpretamos es el reflejo de lo que somos. Cuando estamos más cansados o cuando tenemos el ego a flor de piel, es muchísimo más sencillo que nos ofendan, que cuando estamos bien preparados, cuando estamos descansados, cuando estamos activos. Es muy complicado que algo nos sienta mal, ¿verdad? Lo que pasa, Juanqui, es que cuando tú hablas de comunicación, que es relativamente sencillo, ¿no? Yo del todo no estoy de acuerdo porque, primero, no habría tantos casos, ¿no? Eso de entrada. Y luego, Juanqui, realmente, cuando hablamos de comunicación, si es una persona cercana a una pareja, ok, o sea, te la compro, ¿no? O sea, podemos hacer preguntas, pero cuando son personas donde no hay una confianza excesiva, el sobrepreguntar, son preguntas muchas veces incómodas, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dado esa situación de, pero cómo voy a preguntarle si realmente se refiere a esto o no? Perdona, Fran, no hay pregunta tonta, sino tonto que no hace preguntas. Bueno, sí, Juanqui, sí, puedo estar de acuerdo, pero también hay ocasiones o circunstancias en las cuales tú haces suposiciones y ni siquiera tienes la opción de hacer una pregunta. Por ejemplo, no sé, no es para compensar un poco el tema de que antes he dicho que quizá
las mujeres se toman las cosas más personalmente. Lo que voy a decir no es para compensar eso, pero voy a exponer un ejemplo que el autor cuenta en el libro y quizás característico de por qué a veces no tienes la oportunidad de hacer estas preguntas. Y esto creo que está más relacionado con los hombres. El autor expone un ejemplo en el libro respecto a no hagas suposiciones, que dice que esto le habrá pasado a muchos hombres. Dice, imagina que vas caminando por la ciudad cuando una mujer bonita te mira y te sonríe. Dice que muchos hombres, es un ejemplo que expone en el libro, dice que tú inmediatamente puedes, yo creo que la mayoría de los que hacen esto son hombres, empiezan a asumir que le he gustado, no sé, empiezan a hacerse una bola y al final son suposiciones que no llegan a ningún sitio. En esa circunstancia, como ejemplo, no tienes la oportunidad de hacer preguntas. No le vas a ir y decir, oye, ¿te gusto? Es un ejemplo tonto, pero que como exposición de que hay circunstancias en las que no puedes preguntar para aclarar. O sea, simplemente lo suyo es no hacer suposiciones y ya está. Entiendo, Cuando Álvaro, pero yo este tipo de teorías o de libros intento verlos con un efecto práctico, ¿no? O sea, que tú te cruces con una chica que te haya mirado, que no te haya mirado y que queden eso en si tú le has gustado o no le ha podido gustar, porque no creo que en ese sentido hacer suposiciones sea perjudicial. Ahora, lo distinto es que tú estés buscando pareja o te haya gustado esa chica y te hayas quedado prendado de ella, entonces las suposiciones ahí no sirven. Claro, como en la mayoría de los casos. Pero a eso es lo que vamos, que entonces por un efecto, claro, cuando buscamos un efecto práctico, tendremos que ir a preguntar, tendremos que averiguar, tendremos que movernos, esas preguntas tendremos que medir. se refieren más a preguntas internas, o sea, pregúntate a ti mismo. ¿No? Yo creo que no. No, Álvaro, no. El autor, perdona, por lo menos en mi interpretación, el autor nos dice que con este acuerdo, el de no haga suposiciones, la forma que tenemos de integrarlo es con la comunicación, que la manera de evitar las suposiciones es preguntar, que asegurarte de que las cosas queden bien claras y que una vez escuches la respuesta, que no tienes que hacer suposiciones porque sabes la verdad o la verdad de esto. Y que solo con que fuésemos capaces de tener una comunicación buena y clara, todos nuestros problemas, en cierta medida, se resolverían. Esto es lo que dice el autor, literalmente. Es más, y yo me gustaría hacer una puntualización como mentor. Yo, por ejemplo, en mi día a día, tanto cuando trabajo con empresarios como emprendedores, ya no es el hecho de preguntar de una manera verbal, sino es de preguntar y que quede constancia a través de una fabulosa herramienta que son los correos electrónicos. Muchas veces, ¿cuántos problemas hay? Estrategias comerciales, de ventas, de acuerdos que hay, y de no matizar y dejar todo por escrito a través de simples correos electrónicos. No sabéis la de problemas que nos ahorraríamos con esto. ¿Cuál es el problema? Que yo supongo que tú dijiste que el otro dijo que no sé qué, nos montamos unos líos en la cabeza. Ahora tenemos al alcance del poder de la comunicación de todas las maneras y medios que hay al alcance. Entonces, utilicémoslo. Y como nuestras cabezas, de alguna manera, tienden al olvido y son herramientas que no son perfectas, pues para eso están para dejar constancia por escrito. Por ejemplo, y tú como abogado, ¿no? Y tú como abogado eso, ¿qué te voy a contar, no? A eso es lo que me refería, Alberto, que la mayor parte de las controversias que no llegan al despacho son malentendidos. Claro. Son falta de entendimiento, malas interpretaciones, y luego nos ponemos y miramos correo electrónico y analizamos, incluso yo con abogados contrarios, vamos a ver, tu hilo de correo electrónico, el mío, todo es interpretable, pero claro, tratando de objetivizar o mirándolo desde una perspectiva se puede entender. Ahora, no es que las palabras se las lleve el viento, es que son totalmente interpretables. Y dependiendo del momento en el que nos encontremos, las mismas palabras se interpretan de un modo o de otro, ¿verdad? Sí. Se puede interpretar de un modo o de otro, dependiendo del momento que nos encontremos. Yo creo que entraríamos en otro mundo de la piel, ¿verdad? Juan, que yo creo que entraríamos en otro mundo completamente diferente al que si todo el mundo lo que se nos pasa por la cabeza o suponemos empezamos a preguntar sin ningún tipo de sensibilidad. O sea, es que realmente... Cuidado, la sensibilidad hay que tenerla, Fran. Claro. Luego está el arte de hacer preguntas. Eso es muy cultural también, El arte de hacer buenas preguntas, es verdad, Álvaro. Eso en el norte de Europa no tiene nada que ver como en Sudamérica. En Sudamérica los españoles a veces somos demasiado directos para los sudamericanos y nosotros somos enrevesados para un holandés. O sea, a nosotros nos puede llegar a alucinar lo directo que es un holandés. Yo creo que un holandés trabajando con un chileno
El chileno debe pensar que va con escopeta. Pero entonces no es válido, ¿no? Para todos lo de el hecho de realizar preguntas para no hacer Luego, suposiciones. Fran, Depende de un es tema que cultural. ¿Me estáis luego diciendo? está el modo en el que tú formulas esa pregunta. Hmm. ¿Entiendes lo que te quiero decir con el modo de Sí. formular esa pregunta? Con Que más ya sensibilidad, depende de con la menos- sensibilidad, efectivamente, ya depende de la Y sensibilidad depende- y de y la depende confianza que- que tú tengas con esa persona. Y venimos al segundo acuerdo de no te tomes nada personalmente. Claro, Que volver- lo que pasa es que, claro, si Están relacionados. tú haces una pregunta con una falta total de empatía, por mucho que tú quieras llegar al epicentro Claro. de esa cuestión, realmente va a haber un choque ahí, porque tú no has formulado Pero una pregunta empática. Que pero no Porque es ahora, arte de ahora es la preguntar. clave. Pero ahora es la clave, porque ahora si cogemos y si volvemos al hilo y cogemos y volvemos al inicio de este podcast, ¿cómo cambiaría el mundo si este libro de los 4 acuerdos llegara a las escuelas y realmente estos supuestos y esto que estamos aquí debatiendo ya no tuviera sentido gracias a que las generaciones futuras estos temas ya los estarían trabajados de serie? ¿Os imagináis que ojalá que las generaciones futuras tengan que afrontar otros problemas, pero no debidos a la falta de comunicación o de interpretación por eso le llaman acuerdos, porque es algo que es la base desde la cual podemos construir una sociedad y cualquier cosa. ¿Cuál es la clave de esto? Que esto llegue realmente a los niños más pronto que tarde. Yo creo que es una de las claves para la humanidad, para su Bueno, yo creo que en muchos sistemas educativos está integrándose el tema de la inteligencia emocional. No sé si os acordáis o conocéis a Edward Punset. Yo creo que yo lo llevaba al extremo, pero este hablaba siempre estaba incidiendo en el mismo tema de la inteligencia emocional en la educación, la inteligencia emocional en la educación. Pero esto en España, yo hablo por profesores y no voy a dar nombres, pero profesores, además de estos profesores de vocación, ¿vale? Que te dicen que como no está en su programa educativo, tienen que tener cuidado cuando hablan de estos temas. Claro, O sea, obviamente. es que esto es la caña, porque es la historia, o sea, se considera incluso, el propio sistema considera esto peligroso o no le deben dar la importancia que tiene. Entonces, incluso algunos profesores te dicen que tienes que tener cuidado cómo hablas, lo que hablas y sobre todo, depende si se relaciona cuando es niños de muy corta edad, pueden tener problemas incluso de manifestarlo en un claustro o que de alguna manera esto ya a los padres y algunos, pues esto puede generarles problemas a ellos mismos. O sea, ¿Os imaginad lo que estamos imagináis, hablando. claro, os imagináis esos grandes profesores o autores clásicos, ese Platón, ese Aristóteles, teniendo en cuenta lo que puede explicar o lo que no en función de que sea No podrían políticamente ser, no. correcto o no? No ¿Verdad? aprobarían una oposición. O los grandes profesores o los grandes... Eso es un debate muchísimo más Sí. amplio, ¿verdad? Sí. Ya nos llevaría todo un programa. De este libro, de los 4 acuerdos, por empezar contigo, Alberto, ya que lo has traído, a los oyentes les explicas con qué te quedas de este libro y por qué se lo recomienda a quien no se lo haya leído. Claro, yo sobre todo a todos los oyentes, todos los que sean papás, primero que se lo lean ellos y que tengan de alguna manera, la palabra es conciencia de cada vez cuando hablan con sus hijos. Evidentemente los 4 acuerdos son maravillosos, empezando por el tema de ser implacable con tus palabras, pero que ellos tienen la oportunidad de profundizar en estos 4 acuerdos, el gran legado y la gran herencia que les pueden dejar a sus hijos, sobre todo para que consigan algo que no es ni siquiera material, no se puede conseguir ni con todo el dinero del mundo, que es algo llamado paz interior y que tan falto estamos ahora en estos momentos. Yo por mi parte me quedo con la domesticación. Me parece muy interesante la reflexión que hace el autor. Creo que en cierta forma tiene mucho que enseñar este mensaje en la medida que tratamos de moldear a nuestros hijos bajo nuestras creencias, las creencias de la sociedad donde vivimos, comentaba también de la religión. Entonces creo que esto puede suponer un punto de partida para enfocarlo de otra manera y que realmente permitamos ser a estas nuevas generaciones realmente pues como quieran, ¿no? Como se sientan más cómodos y no como menos desentonen en el contexto que le toquen vivir. Para mí esa sería la reflexión más importante del libro. Para mí quizá la parte que menos hemos comentado, pero que es el final del libro, que quizá creo que puede ayudar a hacer cumplir los acuerdos de los que hemos hablado, que es
da siempre lo máximo de ti mismo. O sea, si tú das siempre lo máximo de ti mismo, por ejemplo, trabajar porque crees que debes hacerlo o te hace feliz, no por ninguna motivación externa o porque los demás vayan a pensar tal cosa o cual cosa, da lo mejor de ti mismo en cada circunstancia sin pensar en qué dirán o qué pensarán los demás. Y creo que eso es un consejo que sirve a todo el mundo y que puede ayudar a no tomarte las cosas personalmente, no hacer suposiciones, etcétera. Da siempre lo mejor de ti. Yo tengo que decir que con respecto a este acuerdo, el de no hagas suposiciones, como comunicador y como profesor, me pone esa idea de que la manera de evitar suposiciones, ya lo he dicho, es preguntar y asegurarse que las cosas queden claras, que una vez que escuches esa respuesta ya no tienes por qué hacer suposiciones porque sabes esa verdad y que con ser capaces de tener una comunicación buena y clara, en gran medida nuestros problemas se resolverían. Y bueno, lo vamos a dejar hoy aquí. Interesantísimo este libro, Los Cuatro Acuerdos. Si no lo has leído, te lo recomendamos, porque además es un libro que se lee fácil. Y si no lo has hecho, entra, lo lees y coméntanos qué te ha parecido y qué tal te ha resultado este programa y el punto de vista que hemos expresado estos cuatro del patíbulo, estos personajes, y si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, danos candela si quieres darnos candela, déjanos tus referencias y con eso vamos a intentar mejorar, ayudarte a base de que tú nos ayudes. Así que, compañeros, ¿tenéis algo más que decir? Que muchas gracias como siempre. Eso es. Un auténtico placer. Nos vemos en la próxima, ¿verdad? Exactamente, claro, por supuesto. Venga, Aquí estaremos. Bueno, Con gusto. hasta la próxima. Bye. Adiós. Chao.